Tu, tu. Buen día, espero que le estén pasando súper bien. Quería traerles un resumen del curso que es Introducción a la Lógica, utilizando el libro de Copy Cohen, Introducción a la Lógica, tomado de la segunda edición. Va a ser una faceta de quizás unos 9, 10 días. Bueno, eso va a tardar subirse lo más seguro todo el curso. Y espero que sirva de ayuda para la gente que tiene que cursar dicho curso, en vista que tenga algún profesor que no explique lo suficientemente bien, que no dé los suficientes ejemplos, o que simplemente vaya brincándose la materia del libro porque usted la tuvo que leer. Entonces, bueno, este es un pequeño aporte que quiero realizar. Consejos personales antes de iniciar a ver esta introducción a la lógica. Tener conocimientos previos sobre el lenguaje y la sintaxis. Es la única recomendación que doy. Fuera de eso, el curso es bastante accesible. Esto es un poquito de la bibliografía que se ha utilizado para la creación de este resumen. Algunos otros links utilizados. Y bueno, podemos comenzar, ¿eh? Primero que todo tenemos que hablar qué es la lógica. La lógica proviene de la palabra logos y es la ciencia que busca la manera más adecuada para estructurar un razonamiento, estudiando la forma y en ocasiones el contenido del pensamiento. También es el estudio de los principios y métodos que distinguen al razonamiento correcto del incorrecto. Básicamente, la lógica es el estudio de las formas en cómo se van acomodando las ideas y cómo éstas van sosteniendo una a la otra para llegar a conclusiones. El objetivo de la lógica es determinar el pensamiento en forma y calidad, no en contenido. La lógica usted no le va a decir qué pensar, qué está bien, qué está mal, qué es correcto, qué es incorrecto. No, pero va a aumentar la calidad con la que las ideas se van a relacionar. ¿Sí? Es por esta razón que la lógica no corrobora la verdad de los argumentos, sino que va a suponer cierto grado de verdad conforme se aplique. A diferencia del lenguaje cotidiano, así como dato extra, en el lenguaje cotidiano solemos utilizar la palabra falacia como una mentira. En la lógica la falacia no es una mentira, sino que es una línea de pensamiento cuya estructura no tiene buen proceder. O sea, estamos hablando de galletas y la otra persona y terminamos hablando de panes. ¿Sí? Ahí es cuando decimos que hay una falacia. No. Comenzamos hablando de galletas, terminamos hablando de galletas. Hay que seguir una línea argumental. ¿Qué estudia la lógica? La lógica estudia la forma de nuestro pensar, como ya dijimos antes, la estructura del pensar, el cómo una idea lleva a otra. Vamos a ir descubriendo también reglas que hay que seguir en la lógica y que deben mantenerse para una correcta argumentación, una argumentación válida, con el fin de acercarnos hacia la verdad. Eso es lo que implica la lógica. Que nosotros al momento que seguimos las normas, las estructuras, aplicamos todo lo que se a nuestro alcance, vamos a estar más cerca de la verdad de las cosas. De esa forma, el razonamiento, tanto hablado como escrito, va a permitir eh, argumentos muchísimo más válidos. A todo esto, la lógica se va a aplicar específicamente a los argumentos. El argumento es el objeto principal que va a tener la lógica para el estudio. La lógica como un objeto u herramienta humana. En este sentido, la lógica es el estudio de las reglas que permiten al espíritu humano aproximarse a la verdad. Sabemos que nosotros, como seres humanos, tenemos impedimentos, tanto racionales como físicos, para poder acercarnos a la verdad de las cosas sobre la realidad. A veces nuestro razonamiento nos va a engañar, a veces nuestros sentidos nos van a engañar, nuestras creencias nos van a engañar, así que no nos podemos fiar de nada de eso al 100%. Por eso es que existe la lógica como una herramienta. La lógica es algo que nos va a permitir ir más allá del razonamiento en algunas circunstancias, más allá de los sentidos, ¿sí?
para poder aproximarnos a la realidad, a la verdad, buscando las operaciones y las herramientas que nos permiten llegar a conocimientos que sean dignos de ser considerados como verdaderos. Pues como la ciencia y las matemáticas han utilizado a través del tiempo métodos y demostraciones muy rigurosos para llegar a sus resultados, la lógica también debe tener esa rigurosidad, esa forma y esa calidad que tiña las ciencias exactas. La lógica no se puede dar por menos. Ahora, ¿qué es la introducción a la lógica? En esta orientación, primero vamos a ver, primero hacia la lógica informal, vamos a verla. Luego vamos a ver su evolución a la lógica moderna. Vamos a terminar en una lógica un poco más formal y simbólica. Ahora, esta lógica informal, ¿sí? Va a ser muy precisa, de alguna manera, por así decirlo, en los argumentos cotidianos, pero un poco difícil de aplicar. La segunda, lógica moderna, va a ser un poco más imprecisa, pero va a ser un poco más metódica, más fácil de aplicar. Y al final vamos a tener las complicaciones que desarrolla el lenguaje al momento de utilizar la lógica y el por qué es necesario crear lenguajes artificiales para poder deducir lógicamente. Bueno, una vez hecha esa introducción, podemos ver qué es una proposición. Este es el inicio de todo, gente. Las proposiciones. Vamos a definir nosotros la proposición como una cadena de signos que expresados en un determinado lenguaje dan significados. Nosotros tenemos, por ejemplo, los códigos binarios, ¿sí? Tenemos códigos binarios 010101. Tenemos el español, dice hola. Tenemos el inglés, dice hello. Estas cosas, estos unos, estos garabatos, son signos. Estos dos palitos unidos que forman la H, esto es un garabato. Esto es un garabato. Pero cuando los unimos, tienen significados específicos. Yo traduzco este garabato unido como un hola. Este garabato suena como hola. Y tiene un significado en mi cabeza que significa saludo. Lo mismo en el inglés, lo mismo en binario, lo mismo en otros idiomas. Estos signos son los que nos van a ayudar a nosotros a comprender las ideas que nos quieren decir otros. Este lenguaje, estos signos juntos que van formando el lenguaje son los que nos permiten compartir ideas, saber lo que otros piensan. Por ello, los significados y las relaciones que deseamos que existan. Antes de que nosotros... las cosas existen en nuestra cabeza, pero para materializarlas necesitamos un lenguaje. ¿Sí? Para poder hacer que exista en el mundo, fuera de nuestra cabeza, ocupamos el lenguaje. Es importante tener presente que todas las proposiciones son cadenas de signos. Pero gente, no toda cadena de signos es una proposición. Porque para hacer una proposición es importante que la cadena sea interpretable. En ese sentido, la proporción es universal y no está sujeta a ninguna lengua específica. Por ejemplo, si yo escribo esto, XSDL, la. Sí. ¿Alguno puede interpretar esto? No. Entonces esto me sirve como una proposición. Pues no. No me puede servir como una proposición. ¿Por qué? Porque no es interpretable por el resto. No sabéis qué dicen y qué significa. Sabéis que puede ser una proposición, pero ¿es una proposición útil? No necesariamente. Por ello, la lógica no la puede estudiar. Para que la lógica pueda estudiar las proposiciones deben ser entendibles. Deben ser interpretables. Ahora, la proposición tiene una cualidad, ¿sí? Puede ser verdadera o puede ser falsa. La proposición no va a ser una orden porque las órdenes no se interpretan. Ni va a ser una pregunta porque la pregunta no me afirma ni me niega algo en exactitud. Tampoco va a ser una exclamación porque no es una expresión. Las proposiciones son cadenas de signos que me tienen a mí que decir algo. Y la cualidad de estas es que afirman o niegan algo. ¿Son falsas o son verdaderas?
El enunciado, el enunciado quiere decir algo respecto al mundo. Cuando nosotros decimos, esta botella es de metal, este pañuelo es azul, este lapicero es rojo, estamos enunciando algo acerca del mundo. El enunciado puede ser variable y está sujeto a los contextos, pues parte del aula, pues es parte del aula y considerado como la unidad mínima de comunicación. Por ejemplo, cuando decimos este lapicero es rojo, pero en realidad el lapicero es azul, ¿sí? Pero puede ser que en su lugar de vivir al rojo le digan azul y al azul le digan rojo. Y los tienen categorizados así. Por eso es que los enunciados varían según los contextos. Por eso los contextos son muy importantes. Ahora, el enunciado es la mínima cosa que podemos comunicar. Lo mínimo. Vale cualquier frase, cualquier expresión para enunciar algo. Las proposiciones, en cambio, tienen una estructura con mayor posibilidad de verdad, caracterizadas de tener sujeto y predicado. Esta es una característica que tienen las proposiciones. Entonces, ¿un enunciado es una proposición? No. ¿Una proposición es un enunciado? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre la proposición y el enunciado? Que la proposición tiene sujeto y predicado. Así, otra característica es la falta evidente de independencia. Para efectos prácticos, gente, en esta presentación, las proposiciones van a ser enunciados hacia el mundo que podemos analizar y por eso nos referimos a una proposición igual que un enunciado. O sea, para efectos prácticos, gente, cuando hablamos de enunciado estamos hablando de proposiciones, da igual. En términos lingüísticos y comunicativos son cosas diferentes, aquí lo vamos a tratar igual. ¿Ven? Y aquí tenemos una pila con el signo y el símbolo. Características de los signos y su diferencia con los símbolos. El lenguaje está con los signos. Bien, ya sabemos las proposiciones. Ahora sabemos también sus características. Veamos qué tipos de proposiciones hay. Hay proposiciones simples, ¿sabe? Hay proposiciones simples. Son enunciados verdaderos o falsos sin conectores. ¿Cuáles son los conectores? Y, o, u, si, entonces, pues. Hay enunciados compuestos también. ¿Qué significa eso? Son las proposiciones que están unidas por un y. María compró pan y mantequilla. Hay también proposiciones disyuntivas. ¿Qué significa? Compro pan o leche. Son dos o más enunciados simples unidos a un o un u. Ahora, esto es lo más importante. Cuando es y, cuando estamos hablando de y, compro pan y huevo, implica la verdad de ambos. Si yo digo compro pan o huevo, significa que solo uno es verdadero. Voy a comprar o el pan o el huevo, no me alcanza para los dos. Y tenemos el condicional. Es, puedo salir si limpio mi cuarto. Hay una condición sí. Si A entonces B. A mí me dice, usted puede salir si limpia su cuarto. Yo voy y limpio mi cuarto. Por lo tanto, ¿qué pasa? Puedo salir. Son condiciones, son condicionales, son hipotéticos. ¿Sí? E implican una secuencialidad. ¿Qué pasa, gente, cuando combinamos varias proposiciones? Cuando nosotros vamos combinando varias proposiciones, ¿qué es lo que va pasando? Bueno, se va haciendo un texto más grande, el que vamos a llamar un argumento. ¿Sí? Sabemos que la proposición va a tener sujeto y predicado, va a usar el verbo por lo general ser o estar, y varias de estas unidades van a formar un argumento. El argumento es el principal objeto del estudio de la lógica, como ya lo mencionamos. ¿Por qué?
Porque funciona como la unidad fundamental de razonamiento, en donde un grupo de proposiciones se siguen a otras, mediante estructuras que permiten una inferencia adecuada sobre la realidad. ¿Sí? Ya no estamos hablando de decir cosas sin sentido, ya no estamos hablando de escribir garabatos, no, 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 ya estamos hablando de que escribimos cosas con sentido, con una estructura racional interpretable para otros sujetos. Ya esto, ya esto es un acercamiento y una inferencia a la realidad muchísimo más formal de lo que tenían nuestros antepasados. En otras palabras, las proposiciones sostienen a las conclusiones con el fin de ver la validez del mundo. Nosotros argumentando podemos llegar a diferentes conclusiones, que estén buenas o malas, verdaderas o falsas, es otra historia que vamos a ver. De momento vamos a interesarnos en lo que es la inferencia. Inferencia, ¿qué es inferir? Cuando nosotros decimos, basado en X cosas que nosotros tenemos, por ejemplo, yo veo un lapicero azul. Número 1 veo un lapicero azul. Número 2 veo un lapicero azul. Y el número 3 me lo tapan con una cortina. ¿Qué puedo inferir yo? Que el tercer lapicero va a ser azul. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la inferencia? Es un proceso que puede unir diferentes conjuntos de proposiciones. Porque si yo digo, tengo una cápsula, en la primera cápsula digo, algunos lapiceros son azules. Eso es una proposición. Segunda cápsula, algunos lapiceros son azules. Entonces, ¿qué podemos, gracias a la inferencia, qué podemos concluir en una tercera cápsula? Que evidentemente algunos lapiceros también van a ser azules. Entonces, esto es la magia con lo que podemos hacer de la inferencia. Son procesos que unen diferentes conjuntos de proposiciones para hablar algo que no sabemos, pero nos vamos a basar. En la cotidianidad, gente, usamos la inferencia de tal forma que las experiencias, los conocimientos previos y los conocimientos y el reconocimiento son en las claves contextuales que nos ayudan a interpretar aquello que deseamos. Si yo prendo la cocina, ¿qué puedo inferir? Que si la toco me va a quemar. ¿Qué puedo inferir yo si se me cae un vaso? Es más, ¿por qué un niño pequeño botaría un vaso? Porque no sabe que lo que está dentro se va a regar. Entonces, cuando lo aprenda, va a asociar diferentes claves contextuales. Por ejemplo, el vaso se va a romper, la mamá lo va a regañar, o el papá lo va a regañar, o alguien le va a decir algo, o va a tener que limpiar el desastre, no le va a gustar. Diferentes claves que vamos a tener como conocimiento y experiencia nos van a permitir a nosotros vivir más adelante, en más años, basados en inferencias. ¿Por qué no tocamos la cocina? Porque nos quemamos. ¿Por qué no doblamos nuestros lentes? Porque sabemos que se van a romper. ¿Por qué no golpeamos nuestros teclados o el mouse? Porque sabemos que se van a romper también. ¿Por qué? No sé, vivimos alrededor de la inferencia, gente. ¿Sí? Basado en conocimientos previos, de manera cotidiana, basados en conocimientos previos, en experiencias, todo. Pues eso es lo que vamos a tratar de ir desarrollando aquí de una manera más formal. Vamos a tratar de ir teniendo las experiencias, los conocimientos previos y los reconocimientos de claves contextuales para poder ir haciendo análisis lógico de los diferentes argumentos. Y ahora, insistimos, la lógica, en lógica, la inferencia es un proceso de razonamiento que juzga la relación entre la premisa y la conclusión. Eso va a ser aquí la inferencia. La inferencia es, si nosotros tenemos en un lado las premisas, las proposiciones, y en otro lado tenemos las conclusiones, hay una línea que tiene que unir esas dos. Esa línea que va a unir esas dos, premisa y conclusión, va a ser la inferencia. ¿Qué tan buena, qué tan mala sea la inferencia? Va a depender de muchas claves, de muchas características, de muchas leyes, de técnicas específicas, etcétera. Que es lo que tratamos de ir aprendiendo.
Porque el chiste, por decirlo de alguna manera, de la inferencia es valorar resultados válidos en el argumento. No es analizar las proporciones individuales. Si yo digo, una araña tiene 12 patas, ¿sí? A la lógica no le interesa lo que la araña tenga 12 patas. Me interesa con qué voy a unir a esa conclusión. O sea, cómo llegué a esa conclusión. ¿Qué utilicé antes y qué voy a utilizar después? Ese va a ser el interés de la lógica y principalmente el de la inferencia. Ahora sí, hablemos de premisas y conclusiones. Las premisas son proposiciones que sostienen lo que dice la siguiente. Si yo tengo una proposición 1, una proposición 2 y una proposición 3, la proposición 1 me va a sostener lo que dice la proposición 2. Entonces, ¿qué es esa proposición 1? Una premisa. Porque está sosteniendo la que sigue. Y la 2 sostiene la 3. Entonces la 2 es una premisa. Y la 3 no sostiene a nadie. Entonces, ¿qué es la 3? Es la final, es la conclusión, es cómo culminó. Esas son las premisas. Son proposiciones que sostienen lo que dice la siguiente proposición. Mientras que la conclusión es la proposición final. Es una cadena. La mayoría de veces se ocupan una o varias premisas para justificar una conclusión. Y vean aquí, por ejemplo, si tenemos A sostiene B, entonces A es premisa y B es conclusión. Ahora, ¿de qué nos va a servir esto? ¿De qué nos va a servir la premisa de las conclusiones? A los argumentos, gente. En la composición del argumento. El argumento se compone inicialmente de premisa y conclusión, donde ambas son explícitamente diferentes y presentan formas naturales distintas. Usando las premisas fiables en un lenguaje definitivo y concreto. Ahora, hay que recordar que ninguna premisa solita es un argumento. Si yo digo ese lapicero es azul, ¿eso es un argumento? No, eso no es un argumento. Van a ver con algunos ejemplos que hay textos muy grandes que en realidad no tienen ninguna argumentación. Ahora vemos, todo argumento es un conjunto de proposiciones, pero no todo conjunto de proposiciones es un argumento. Recuerde, para hacer un argumento que necesita conclusiones respaldadas por premisas. Esa es la principal característica que tiene un argumento. Ahora, hay argumentos simples y argumentos compuestos. Un argumento simple solo tiene una premisa y una conclusión, mientras que un argumento compuesto puede tener varias premisas y varias conclusiones. Veamos un ejemplo de un argumento simple. Nadie estaba presente cuando surgió la vida por primera vez sobre la Tierra. Por lo tanto, cualquier enunciado acerca del origen de la vida tiene que ser considerado como una teoría, no un hecho. Premisa, un indicador, conclusión. Eso es un argumento simple. Ejemplo también de un conjunto de proposiciones que no son un argumento. Miren, en ese mismo mundo en donde viven ahora más de 1.000 millones de personas, con un nivel de ingreso nunca antes conocido, hay otros casi 1.000 millones de personas que luchan por sobrevivir con el poder adquisitivo equivalente a $1 estadounidense al día. La mayoría de los pobres, más pobres del mundo, están mal alimentados, no tienen acceso al agua potable, ni a los servicios sanitarios básicos, y no pueden enviar a sus hijos a la escuela. De acuerdo con la UNICEF, anualmente mueren más de 120 millones de niños, unos 30.000 al día, por causas predecibles relacionadas con la pobreza. Estos son muchos datos, es mucha proposición, pero no hay conclusión. Por tanto, no es un argumento.
No hay ninguna palabra que me indique, no hay ningún indicador tampoco que esté dando para decirme que aquí hay una conclusión. Por lo tanto, pueden haber textos que no son argumentos, por tanto no podrían ser analizables, esto es meramente informativo. Aquí, ejemplo de proposiciones argumentativas. Dice, siendo una milicia bien preparada, necesaria para la seguridad de un Estado libre, el derecho del pueblo de poseer y portar armas no debe ser vulnerado. Aquí tenemos premisa y tenemos conclusión. ¿Cuál sería la premisa? Una milicia bien preparada es necesaria para la seguridad de un Estado libre. En la conclusión, el derecho del pueblo de poseer y portar armas no debe ser vulnerado. A veces no es necesario tener conectores, simplemente con alguna coma que nos diferencie podemos saber cuándo es una premisa y cuándo es una conclusión. ¿Y por qué lo sabemos? Porque esta primera, que dice una milicia bien preparada, necesaria para la seguridad de un Estado libre, esto está defendiendo la segunda proposición. Por eso me doy cuenta yo que es una conclusión. Ahora, si lo queremos ver más a fondo, vamos a tener indicadores. Son formas de identificar premisas y conclusiones dentro de un argumento con indicador. Por ejemplo, si un argumento a mí me hablan y dicen, considerando que, tomando en cuenta que, siendo que, ya que, puesto que, dado que, a raíz de que, las razones es que, pues bien, debido a que toda esta lista, si, todo lo que siga después de estas palabras suele ser una premisa. ¿Y cómo nosotros identificamos una conclusión? Porque tiene estas otras palabras. Se concluye que, entonces, por lo tanto, luego, por eso, en vista que. ¿Ven? Expresan como cierta posterioridad a un hecho. Cuando se expresa esa posterioridad a un hecho, dando como enlaces, como finales, son conclusiones. Aquí el único cuidado que hay que tener es con la palabra luego, que se tiene que evaluar según el contexto. Cuando aparece luego hay que evaluar muy bien si el luego puede ser como una premisa o como una conclusión, pero en 95% de los casos estos indicadores van a ser sumamente útiles. Ahora, no sé si me lo brinqué o qué, pero bueno, aquí lo pongo como una nota adicional. ¿Sí? ¿Quiénes tienen verdades y falsedades, gente? Las premisas. ¿Qué tienen los argumentos? Un argumento no es verdadero ni falso. Un argumento es válido o es inválido. Porque muchas veces tenemos premisas falsas que conllevan a conclusiones verdaderas. Por eso lo más importante que tiene la lógica es juzgar la relación y no el contenido. Mediante la inferencia y la calidad de la relación nosotros podemos validar argumentos. Pero el argumento es válido o inválido. Nunca es verdadero ni falso. No se nos puede ocurrir decir que un argumento es verdadero ni falso. Bueno, eso sería este video número 1 de qué es la lógica. ¿Qué es la lógica? ¿Qué estudia la lógica como herramienta, qué es la introducción a la lógica, qué es el inicio de una proposición, los enunciados, los tipos de proposiciones que hay, el nacimiento del argumento, la inferencia, premisas y conclusiones, composiciones y estructura de un argumento, cómo se categoriza un argumento, ejemplos de un argumento simple y un argumento un poquito más compuesto, ejemplo de lo que no es un argumento y algunos indicadores. Así que bueno, gente, espero que les haya ayudado y nos vemos hasta el siguiente video.